¿Qué representa cada candelero y qué simboliza el que el Señor esté en medio de ellos? ¿Qué significa el título Hijo del Hombre usado por el Señor Jesús? ¿Cómo simboliza la visión, el sacerdocio, la eternidad, la omnisciencia, la autoridad y la pureza del Señor Jesús? ¿Qué nos pasaría si hoy lográsemos ver al Señor Jesucristo en toda su gloria y poder? Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Caí como muerto a sus pies. Estudio del Apocalipsis desde la perspectiva amilenial. 7 candeleros de oro. Los candeleros, o menorá, son una referencia al templo, los cuales eran encendidos como señalando el camino al altar y representaban la continua presencia de Dios. En el lugar santo del templo judío terrenal había solo un candelero con 7 lámparas, pero aquí el apóstol Juan ve 7 lámparas y al Señor Jesucristo de pie en medio de ellas. El simbolismo indica que Jesucristo es el candelero que une las 7 lámparas, cada una de las cuales resulta en sí misma un candelero que proyecta su propia luz. Más adelante el Señor Jesús especifica que los 7 candeleros vistos por el apóstol Juan representan a cada una de las 7 iglesias de Asia mencionadas antes. Esto significa el carácter profético de la misión de la iglesia en el mundo, anunciando el camino del Señor, haciendo el llamado al arrepentimiento, al acercamiento y a la reconciliación con Dios. En medio de los candeleros, cada candelero representa a cada congregación en cada parte del mundo, por lo que cada iglesia es en sí un templo cuyo centro de adoración es el Señor Jesucristo. Y el que sean 7 significa la totalidad de congregaciones verdaderamente cristianas en el mundo, y todas ellas representan la plenitud del culto a Jesucristo como el Señor. Que el Señor Jesucristo esté en medio de los candeleros significa que Él es el centro de la predicación cristiana y que Él es la base del culto verdaderamente bíblico y cristiano. Cristo Jesús es el fundamento de la iglesia, su razón de ser, su sustentador, y Él sigue en medio porque no la ha abandonado, sino que permanece con ella y en ella. La iglesia es importante para Él, es su iglesia. Él la cuida, la fortalece y la ama, pero también la reprende cuando necesita cambiar o mejorar. Él es su regente. Cristo Jesús siempre visita las iglesias y está al tanto de cada una de las congregaciones donde su nombre es exaltado y donde su mensaje de arrepentimiento y salvación es predicado. Hijo del Hombre. Este es el título que usó el Señor Jesús para aplicárselo a sí mismo porque describe mejor el carácter de su ministerio sobre la tierra. El título Hijo del Hombre es la imagen que señala a la figura del siervo, la cual es la correcta naturaleza del Mesías Rey. Y al humillarse Jesucristo como siervo de los demás hombres, obtiene todo el reino.
con base en su vida de servicio por la humanidad, Dios mismo, su Padre, da la jurisdicción y competencia a su Hijo Jesucristo como juez de todos los hombres. Por esto, el profeta Juan el Bautista anunció: su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego, que nunca se apagará. Tras haberse humillado, Cristo Jesús fue exaltado, con lo que obtuvo el carácter de mediador, es decir, de legislador, juez, profeta e intérprete de la voluntad de Dios, del mismo modo que Moisés, aunque en mucho mayor grado. Por todo esto, el Señor Jesús debe ser escuchado, es decir, obedecido. La salvación de Dios por medio de Jesús se basa en su realeza davídica, pero también y principalmente en su plenitud humana, por lo que el título Hijo del Hombre también hace referencia a Adán, quien debía gobernar sobre toda la creación, pero perdió esta capacidad a causa de su pecado. No obstante, esta intención original de Dios para el hombre se restablece en Cristo. El Señor Jesús es ahora el nuevo Adán, el primogénito de la creación, especialmente de la nueva creación, hasta los pies. Las vestiduras largas las llevaban las personas de alta autoridad, como el sumo sacerdote, príncipes y reyes. El vestido de la gente común, especialmente el de los jornaleros, no les llegaba hasta los pies, y cuando debían trabajar recogían sus vestidos a su cintura para obtener mayor movilidad y no tropezarse con ellos. Por consiguiente, el que a Cristo Jesús sus vestiduras le llegaran hasta sus pies es una alusión a su dignidad como rey y como sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Se resalta pues con este detalle la dignidad e importancia de la persona del Señor Jesucristo como sacerdote y como rey, pero más específicamente como sumo sacerdote. Así como se veía a los sacerdotes en el templo terrenal junto al candelero de los 7 brazos, así el Señor se presenta ahora en medio de 7 candeleros, de pie y vistiendo una larga túnica blanca y un cinturón de oro en el pecho. Pero hay más. Esta prenda blanca de lino la usaba el sumo sacerdote el día de expiación. Por esto, al final del Apocalipsis, el Señor sale del santuario con la misma túnica, pero manchada de sangre, cinto de oro. El cinto de oro en el pecho es signo de nobleza y dignidad, pues los siervos llevaban el ceñidor en la cintura y obviamente no era de oro. El sumo sacerdote, los nobles, príncipes y reyes portaban este cinto de oro. Se enfatiza pues que la descripción de la vestidura del Señor indica su carácter tanto de rey como de sumo sacerdote e ilustra su supremacía sobre el reino de sacerdotes que es la iglesia. Cabellos blancos. Los cabellos blancos son un símbolo de la eternidad y de la sabiduría en Jesucristo. Dios el Padre es descrito también como el anciano de días, y el color blanco nos indica su pureza y señala a la ausencia de pecado en Cristo Jesús. Él ya lo había dicho: el príncipe de este mundo nada tiene en mí. Ojos como llama de fuego. Esta misma característica, ojos como antorchas de fuego, la describe el profeta Daniel respecto del varón vestido de lino que le reveló sobre los postreros días. Por tanto, esta figura de ojos como llama de fuego es símbolo del vidente, es distintivo del profeta que revela y alude a que el Señor ve mucho más allá de lo evidente. En consecuencia, es también símbolo del discernimiento. Por esto, el Señor Jesucristo se presentó ante la iglesia de Tiatira como el que escudriña la mente y el corazón. El Señor es conocedor de todo, tanto de lo bueno como de lo malo, y nuestras transgresiones y tolerancia del pecado provocan su enojo. Por lo que sus ojos como llama de fuego es una figura relacionada con el símbolo de la esposa
espada de dos filos, en tanto redarguye todas nuestras malas acciones. Esto nos lleva a relacionar esta figura con la de los 7 ojos y los 7 espíritus de Dios en otra descripción que se hace del Señor Jesús y que nos habla de su omnisapiencia. Esta omnisciencia ya se observa en la mirada penetrante del Señor sobre Pedro, cuando lo vio por primera vez y cuando lo vio después de que éste le negara. Hagamos que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Dale clic en me gusta, suscríbete, haz un comentario y comparte este video para que este contenido llegue a más personas. Pies semejantes al bronce bruñido. El profeta Ezequiel dice que los pies de los querubines, los seres más cercanos a Dios y su trono, centelleaban a manera de bronce muy bruñido. Y el profeta Daniel describe al varón vestido de lino que le reveló sobre los postreros días con sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido. El bronce es una aleación de cobre con elementos como estaño, plomo, aluminio, berilio, zinc, fósforo, etc. El bronce es muy resistente a la corrosión y tiene magníficas propiedades mecánicas que lo hacen excelente para la forja, laminado, extrusión, estampado y otras operaciones con innumerables aplicaciones. Por esto, en el Antiguo Testamento, el bronce es símbolo de dureza, fuerza, resistencia y poder. En Cristo Jesús, entonces, es símbolo de fortaleza y de incorruptibilidad, obtenida por su lugar en el trono de Dios y por su paso por el fuego de la prueba. Voz como estruendo de muchas aguas. El profeta Ezequiel también compara de esta manera a la voz y a la gloria de Dios. Y el profeta Daniel describe el sonido de las palabras del varón vestido de lino como el estruendo de una multitud. Esta figura ilustra pues el poder de la voz del Señor Jesús. No era tímida ni débil, sino con autoridad y mando. Ya el pueblo judío había notado esto cuando él enseñaba. Tenía en su diestra, literalmente dice, teniendo en la mano derecha a las 7 estrellas. En el manuscrito griego el verbo tener está en presente continuo y significa que el Señor Jesús permanentemente mantiene su iglesia bajo su cuidado y posesión. Esto significa que la seguridad, la permanencia y el destino de la iglesia está en la mano derecha del Señor, por lo que su iglesia no está abandonada ni está a expensas del mundo ni de Satanás. El Señor Jesús tiene el control de cada congregación verdaderamente cristiana en el mundo. Él las sostiene y regula. Su promesa es: no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. 7 estrellas. Respecto de las estrellas como astros en el cielo, Dios nos pregunta: ¿podrás tú atar los lazos de las Pléyades o desatarás las ligaduras de Orión? Así pues, en un sentido literal, ver las estrellas en la mano del Señor Jesús nos transmite la idea del control de Cristo sobre todas las cosas, tanto en el espacio sideral como en la tierra. Antes de Cristo, en los cultos paganos, la imagen de una o 7 estrellas rodeadas por una media luna o semicírculo era el símbolo de protección sobre la madre tierra. Más tarde, el Imperio Romano acuñó este símbolo en varias monedas para hacer saber su supremo dominio y control geopolítico. Luego, el Islam y el culto a la Virgen asumieron también este símbolo. Al ver ahora al Señor Jesucristo con 7 estrellas en su mano, la gente del siglo I después de Cristo probablemente comprendió el total dominio y control de Cristo Jesús sobre todas las cosas en el cielo y en la tierra. También comprendió mediante esta visión que toda oposición a su dominio y señorío y toda astrología idolátrica será juzgado
y condenado. Pero, aunque todo esto es verdad, el Señor mismo indica que cada una de las 7 estrellas simplemente representa a cada uno de los ángeles a cargo de las 7 iglesias de Asia mencionadas antes. Así, aunque es verdad que el Señor sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, esta figura ilustra al Señor Jesús como el príncipe de los pastores. Cristo Jesús es la fuente y respaldo del ministerio de los pastores y obispos de todas las congregaciones locales verdaderamente cristianas. Espada aguda de 2 filos. Esta expresión está tomada de Isaías 11:4, 49:1 y 2 y Oseas 6:5, en donde se establece que el Señor blande su palabra como se blande una espada. En el Nuevo Testamento hay 2 palabras griegas traducidas como espada. Estos vocablos son mahaira y romphai. Ambas palabras son sinónimas, pero en este contexto el Apocalipsis usa romphia para designar a la gran espada usada en la batalla. Es a través de la palabra de Cristo que la iglesia conquista al mundo. Es su palabra la que regenera al pecador. Es su palabra la que nos santifica y es su palabra la que juzga al mundo. El mensaje del siervo de Jehová, del Señor Jesucristo, redarguye al discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios rebate los argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La palabra de Dios, además de redarguir, también reprueba, amonesta y convence de justicia, juicio y pecado para llevarnos al arrepentimiento. La palabra de predicación es la que rige a las naciones y vence a la bestia y a sus adoradores. El Señor mata al anticristo con el espíritu de su boca. Es a través de la palabra de predicación que el Señor quita la hegemonía de la bestia y libera a la gente de su dominio, empoderándoles con la verdad del Evangelio. De esta manera, el Señor quita todo poder a la bestia y la destruye. La palabra de Dios también tiene una naturaleza de juicio. El Señor Jesús dijo: el que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Ahora bien, hay otra razón por la que el Señor apela a este título. Los gobernadores romanos se dividían en 2 clases: los que tenían el ius gladi, es decir, el derecho de espada, y los que no. Solo los gobernadores que tenían el derecho de la espada podían emitir sentencia de muerte, y su palabra se ejecutaba en el lugar y en el momento dicho por ellos. Así, a través de este título, el Señor Jesucristo nos recuerda a los creyentes que es Él quien siempre tiene la última palabra y que Él es quien posee las llaves de la vida, de la muerte y del Hades. Rostro como el sol. Este dato recuerda el relato de la transfiguración en el que resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. El profeta Daniel dijo del varón vestido de lino, que le reveló todo sobre los postreros días, que su rostro parecía un relámpago. Y el profeta Habacuc, en su oración en el Espíritu por el juicio que vendría sobre Israel a través de Babilonia, describió a Dios diciendo: su resplandor es como la luz, rayos brillantes salen de su mano. Dios es luz, y el Señor Jesús se muestra ahora tal como es, lleno de luz resplandeciente, y la promesa es que nosotros seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. El cántico de Débora y Barak declara que los que aman a Jehová serán como el sol cuando sale en su fuerza. Y eso lo podemos obtener desde que recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, tiempo desde el cual somos ya luz del mundo.
Así que, si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Caí como muerto a sus pies. El apóstol Juan indica que, tras la visión del Hijo del Hombre en medio de los 7 candeleros, él cayó como muerto. El profeta Daniel también experimentó el mismo desfallecimiento ante la experiencia de la teofanía del varón vestido de lino. El hecho de que el apóstol Juan quedara completamente abrumado como muerto se debe a la potente irradiación de la santidad y gloria del Señor Jesucristo. Nuestra debilidad humana es tan grande que no podemos soportar la más mínima fuerza del resplandor de la gloria y del poder del Señor. Nuestra condición humana pecaminosa es tan grande que no podemos soportar la más mínima sensación de la santidad y pureza del Señor. Por esto, el profeta Isaías y muchos otros inmediatamente exclamaron que morirían por haber visto a Dios alto y sublime. Es que nadie puede ver a Dios y vivir. Estamos acostumbrados a la imagen del Señor tal y como lo presentan los evangelios, como la de un hombre más entre nosotros. Pero el apóstol Pablo nos advierte: si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. La presencia actual del Señor Jesucristo es la de toda gloria y poder. Él ya está exaltado y entronizado. Su rostro es como el sol, sus ojos como llama de fuego y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenemos que estar preparados porque un día compareceremos ante el que ahora es fuerte y temible. Recordemos y mantengamos siempre presente que sin santidad nadie verá al Señor. No vaya a ser que caigamos muertos delante de Él.